Muy buenas, una clase más del curso básico de C y C++. En la clase de hoy vamos a ver las funciones recursivas. Bueno, ya sabemos lo que es una función y ahora voy a explicar pues qué es una función recursiva. Primero voy a empezar a escribir código. Esto es lo básico. Nuestra función principal. Como he puesto un main, pues voy a poner un return 0. Vale, primero, ¿qué es una función recursiva? Es una función que se llama a sí misma. Es decir, no es que llame a otras funciones. Una función puede llamar a otra función, pero sino que se llama a sí misma. Vale, para ello voy a coger un ejemplo muy simple, el típico, el que siempre se hace, que es el de calcular un factorial. Es decir, para calcular el factorial 5, ¿sabéis cómo se calcula un factorial? Lo voy a recordar ahora. Factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Vale? Y es lo mismo que 5 por 4 factorial. Porque, ¿qué es 4 factorial? Pues 4 por 3 por 2 por 1, etcétera, etcétera. Y así hasta que se llega aquí. Factorial de 1 es 1. Factorial de 2 es 2 por 1. Bueno, una vez sabido esto, entonces vamos a crear una función que, pasándole un número, lo que haga es multiplicar pues, ese número por el factorial de ese mismo número menos 1, que sería 5 por 4. ¿Y qué es el factorial de 4? Se llamaría a sí misma y calcularía que es 4 por el factorial de 3. ¿Y qué es el factorial de 3? Pues llamaría a sí misma función para calcular que el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. Y así llegamos hasta que el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1 y el factorial de 1 es igual a 1. Vale, una vez esto vamos a empezar una función que le llamo inicializo una variable de tipo entero, número, y pido por pantalla que se escriba un valor para calcular su factorial. Voy a poner la U acentuada, esta no es el 3, y tanto por ciento C para carácter, y recojo por scanf. Esto lo que vamos a hacer es ampersand. Lo siguiente que va a hacer es imprimir por pantalla el resultado de la función que voy a llamar. La función la va a llamar factorial, la va a crear aquí y la va a crear de tipo long. Se llama factorial, será de tipo long, o sea que reciba como parámetro un entero de tipo long. Aquí voy a escribir simplemente tanto por ciento LD. Así es como se visualizan los datos de tipo long. Y aquí lo que hago es llamar a la función factorial, pasándole número. ¿Vale? Y ahora nos llega. Ahora hay que crear la función. Para ello, el prototipo que tengo aquí lo voy a copiar. Vale. Siguiendo la premisa, lo que vamos a hacer es calcularlo al revés. Primero tenemos que poner qué es la salida de la función. En algún momento tiene que salir. Para ello es un if y decimos aquí, me olvido, hay que pasar una variable, le va a llamar también número. Entonces, si número es menor o igual a 1, entonces me va a retornar lo que habíamos puesto aquí, que 1, el factorial de 1 es 1. Entonces, si no es 1, entonces vamos a calcular que va a retornar vale, pues lo que va a retornar es una operación. Voy a poner un puntico más. ¿Qué es la operación? Pues bueno, será número multiplicado por qué. Pues lo que nos ha pasado multiplicado, si nos ha pasado en 5, pues multiplicará 5. ¿Por qué? Por el factorial, porque esto nos devuelve el factorial de número menos 1. Y aquí, es decir, si le metemos un 5, dice, calculame el factorial de 5. Pues como 5 no es igual a 1, entraría dentro de este
de este bloque. Y en este bloque lo que hace es retornar. ¿Vale? ¿Qué retorna? Pues el número que le hemos pasado, 5, multiplicado por el factorial de 5 menos 1, es decir, 4. Sabemos que el factorial de 5 es igual a 5 por el factorial de 4. Y se llamaría a sí misma para calcular el factorial de 4. El factorial de 4 aquí no entraría, sino que entraría aquí. ¿Y qué haría? Retornaría el 4 multiplicado por el factorial del 4 menos 1, es decir, 3. Y así hasta que llegase 1, que retornaría 1. Entonces iría deshaciendo las llamadas al revés. 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Vamos a probarlo. Factorial de 5. Bueno, 120. No voy a calcularlo yo con una calculadora ni nada de eso. Factorial de 13. Pues ese número, ya que es 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, etcétera, etcétera, hasta que llega por 1. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya servido y nos vemos en la siguiente clase.